El nombre de Petra proviene del griego y significa piedra, y se trata de una ciudad esculpida y excavada en la piedra. Escondida en el paisaje, Petra es uno de los lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Petra está fuertemente unida a los nabateos, la tribu nómada de Arabia Occidental que construyó la mayoría de los monumentos que hoy se pueden ver en la antigua ciudad. Los nabateos se asentaron en la zona sobre el siglo VI a.C. Eran comerciantes organizados y durante 500 años invirtieron su riqueza en construir la ciudad de Petra. El momento de mayor apogeo fue durante el reinado de Aretas IV, en el año 40 a.C., cuando la ciudad llegó a tener unos 30.000 habitantes. Tumba de los obeliscos. Magnífica tumba con 4 obeliscos piramidales de índole funerario, erigidos por los nabateos en el siglo I a.C. El agua era un bien muy importante para Petra, y de aquí el uso inteligente que hicieron los nabateos de ella. Construyeron diques para retener el agua de lluvia y canalizaciones para su distribución y almacenamiento en cisternas subterráneas para su uso posterior. Cuando las rutas comerciales ya no pasaban por Petra, los romanos se apoderaron del imperio nabateo y reestructuraron la ciudad. Fue el emperador Adriano quien la visitó en el año 131 después de Cristo. La entrada al Siq estaba señalada por un monumental arco nabateo que sobrevivió hasta finales del siglo XIX. Hoy tan solo quedan vestigios a ambos lados del desfiladero. El Siq, con paredes de hasta 200 metros de altura, no es una garganta creada por el agua, sino un cañón provocado por movimientos sísmicos, un único bloque dividido por fuerzas tectónicas. Muchas de las hornacinas que se ven en las paredes del Siq albergaban figuras o representaciones de Dusara, el principal dios nabateo. Estos pequeños lugares sacros eran referencia de lo sagrado para peregrinos y sacerdotes. Aquí podemos ver la talla erosionada de un camello y un caravanero. El canal de agua pasa por detrás de las figuras. En algunos tramos del Siq se conserva el adoquinado construido originariamente por los nabateos, probablemente a finales del siglo I a.C. En las excavaciones del año 1997 quedó al descubierto un tramo del pavimento romano. El Siq, con 1 kilómetro 200 metros de longitud, es uno de los puntos más destacados de la ciudad de Petra, y mientras recorremos este mágico pasillo hacia la ciudad oculta, aumenta la expectación ante las maravillas que nos aguardan. En algunos tramos del Siq se ven los canales originales que se tallaron en las paredes para traer el agua hasta Petra, y en algunos puntos se conservan las tuberías de terracota de 2000 años de antigüedad. De aquí en adelante las paredes se estrechan y hasta parecen tocarse en la parte superior, obstruyendo el paso de la luz y el sonido. Esto contribuye a crear una expectación de una primera visión del tesoro. Al final del Siq aparece la deslumbrante fachada roja de Al-Kazne, el tesoro. El tesoro es el monumento más famoso de Petra, pero esta imponente fachada no es más que el primero de los secretos que guarda la ciudad antigua. Cuando uno llega al tesoro, tiene la sensación de haber descubierto algo mítico, y creer tener las mismas sensaciones que Jean-Louis Berghan, cuando en 1812
descubrió Petra para el mundo occidental. Detenerse, observar y sentir es lo primero que nos pide la maravilla descubierta. Más tarde vendrán las miles de fotos intentando captar su inmensidad y belleza. El tesoro es una tumba real construida en el siglo I a.C. por los nabateos como sepulcro, quizás para el rey nabateo Aretas III o quizás para el rey Obodas I. Su fachada, de 43 metros de alto y 30 metros de ancho, es una asombrosa muestra de artesanía. El tesoro debe su nombre a la historia que cuenta que un faraón egipcio escondió su tesoro en este lugar, en el Tolos, la urna gigantesca que hay en el segundo nivel. Alguien se creyó esta historia y la urna está salpicada de marcas de balas, intentando así que el tesoro se derramara para cogerlo. También en el segundo nivel, debajo del gran tolos circular donde está la urna y entre columnas, hay una figura de una diosa nabatea, pudiendo ser la representación de Al-Uzza. El primer nivel está decorado por un frontón soportado por 6 columnas. A los lados hay 2 relieves que guardan la entrada y se cree que representan a Castor y Polus, hijos de Zeus. Tras la puerta de entrada al tesoro hay 3 habitaciones o triclinio y un hueco en el suelo para los rituales de los dioses locales, Al-Lat, Al-Uzza y Dusara. En el año 2003, delante del tesoro, se realizaron excavaciones, sacando a la luz una entrada a la parte inferior del templo, lo que hace pensar que los sedimentos que bajaban por el riachuelo del Sig enterraron parte del tesoro. Este riachuelo fue desviado en el siglo XIX para facilitar la llegada de los visitantes. Después del tesoro entramos en el Sig exterior, o calle de las fachadas, donde las paredes están salpicadas por más de 40 tumbas y casas construidas por los nabateos. La tumba 67 destaca por tener una cámara funeraria en la planta superior. La puerta baja indica cómo se ha elevado el suelo del valle a lo largo de los siglos, debido a los escombros arrastrados por las crecidas. La tumba número 70 resalta por ser independiente, con la parte superior semejante a un zigurat, en forma de pirámide. Siguiendo por la calle de las fachadas, por el lecho del Wadi Musa, llegamos al espectacular anfiteatro de Petra, excavado directamente en la roca. Construido en su origen por los nabateos hace más de 2000 años, fue ampliado posteriormente en el año 106 de nuestra era por los romanos para acoger a unas 8500 personas. Está dividido en 3 niveles por 2 pasillos horizontales y cuenta con 45 hileras de asientos. Los romanos también añadieron la pared del escenario, que protegía la zona de orquesta. Desde este lado del Wadi tenemos una impresionante vista general de la fachada de las tumbas reales. Una serie de tumbas, las más importantes de Petra,
excavadas y talladas en la ladera occidental del macizo rocoso de Jabal al-Qubta. La tumba de la urna es quizás la más destacada de las tumbas reales y es reconocible por la enorme urna situada sobre el frontón. Fue el mausoleo de un importante rey nabateo, probablemente Aretas IV. Junto a la tumba de la urna se encuentra la tumba de la seda, que recibe este nombre por el brillo de las franjas cromáticas de la roca, que semejan un velo de seda. La tumba corintia recibe su nombre por los capiteles corintios adornados con motivos florales. Al final de la fachada está la tumba del palacio, que tiene la fachada más grande y está diseñada con la intención de semejar a un palacio. La tumba de la urna tiene una característica única, que es la amplia terraza delantera con columnas a ambos lados, aunque solo se conservan las del lado norte. Las estructuras de bóveda de cañón que soportan el patio delantero se añadieron durante la época bizantina, cuando el mausoleo fue convertido en iglesia. Los 3 compartimentos para albergar cuerpos en lo alto de la fachada son únicos en Petra. El central está tapado con una piedra, con un relieve que representa a un hombre vistiendo una toga. Su amplio espacio interior está adornado con un estampado natural. En él se añadieron un gran ábside central y 2 laterales en el año 447, cuando se convirtió en iglesia, según una inscripción griega en el interior de la tumba. La tumba corintia recuerda bastante al tesoro, aunque mucho más afectado por la erosión. La tumba del palacio tiene 3 niveles distintos en su fachada, con columnas y pilares superpuestos. La planta baja tiene 4 portales con pilastras y frontones. En Petra hay más sepulcros que cualquier otra edificación, y durante muchos años los visitantes pensaban que se trataba de una gran necrópolis, y no sin razón, pues muchos nabateos vivían en tiendas, como algunos beduinos actuales. Las tumbas en roca más antiguas de Petra datan del siglo III a.C. Su tamaño y diseño dependían del estatus social y los recursos económicos del difunto. La iglesia bizantina fue descubierta en el año 1990. Construida en el siglo V, el suelo presenta algunos mosaicos que figuran entre los mejores de la región. Están formados con teselas de vidrio y piedra, y originalmente también cubrían las paredes. De estilo greco-romano, tiene detalles inspirados en Petra y sus alrededores, sus plantas y animales. Al final de la vía de las columnas, al norte, pueden verse las ruinas del templo de los leones alados, con una escalinata que sube a una gran entrada flanqueada por columnas. Construido hacia el año 27 después de Cristo, recibe su nombre por los leones alados que coronaban los capiteles de sus columnas. En el corazón de la ciudad antigua se encuentra la Vía de las Columnas, construida a finales del siglo I de nuestra era, y sobre el camino original. Los centros de poder y culto, así como los mercados y residencias, se desplegaban a lo largo de esta vía principal. El Gran Templo es uno de los mayores componentes arquitectónicos de Petra. Este importante templo nabateo del siglo I a.C. está ubicado en el lado sur de la Vía de las Columnas y tiene una superficie de más de 7.500 metros cuadrados. El recinto comprende una escalinata monumental de entrada a una gran plaza, el Temeneo inferior, flanqueado por una columnata triple. El nivel superior albergaba el templo propiamente dicho. Este espacio sagrado también incluía un teatro semicircular. Qas al-Bin Farun fue el templo más importante de Petra. Su nombre de castillo de la hija del faraón proviene de una leyenda nabatea.
Fue construido en el siglo I a.C. durante el reinado de Obodas III y consagrado al dios principal nabateo, Dussara. Más tarde fue adaptado al culto de los emperadores romanos. Al final de la Avenida de las Columnas se inicia la senda y subida que nos llevará hasta el monasterio. La subida se hace por un antiguo sendero de más de 800 escalones, entre paredes de piedra y abismos, y con un peligro añadido, que es el esquivar a los numerosos burros que suben y bajan a algunos turistas. El hacer este recorrido se tarda unos 45 minutos, dependiendo del ritmo y de las paradas que se hagan. De un estilo similar al Tesoro, pero mucho más grande, el monasterio se construyó en el siglo I por los nabateos, en honor de Obodas I, como tumba o templo. El pórtico columnado con espacios para albergar esculturas se extiende por todo el frontal de la fachada. El interior del monasterio lo ocupan dos salas y un altar en la pared trasera. El patio frente al monasterio estaba rodeado de columnas y se usaba para ceremonias sagradas. El Ad-Deir o el monasterio es uno de los monumentos más grandes de Petra, con 47 metros de ancho y 48 metros de alto. En el interior hay bancadas a ambos lados y un altar sobre la pared posterior. El monasterio data de principios del siglo II después de Cristo, durante el reinado del rey Rabel II. Más tarde, el vestíbulo se reutilizó como capilla cristiana y se grabaron cruces en la parte posterior. Y así es como el monumento tomó su nombre. Desde una cueva situada enfrente se tienen unas vistas excepcionales de la fachada helenística del monasterio, y desde aquí se puede admirar la inmensidad del lugar. Iniciamos la bajada por el mismo sendero resbaladizo y peligroso de la subida, con tramos de escalones erosionados y excavados en la roca. Este sendero sigue la antigua vía procesional y es un espectáculo su recorrido. Pasamos por delante del Qas al-Bin Farun, o Castillo de la hija del faraón, uno de los templos más importantes de Petra, para adentrarnos nuevamente en la ciudad por un portal monumental de triple arco que marca el acceso al recinto sagrado del Temenos. Similar a los arcos del triunfo romanos, en esta puerta del Temenos finalizaba la vía columnata. El explorador, escritor, arqueólogo y descubridor de Petra para el mundo occidental, Jean-Louis Bergard, nació en 1784 en Lausana, Suiza. Estudió árabe en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y se preparó como explorador antes de trasladarse a Alepo, en Siria, en 1809. Se hizo pasar como musulmán y tomó el nombre de jeque Ibrahim bin Abdullah. En el año 1812, mientras viajaba de Damasco a El Cairo, oyó hablar de unas fantásticas ruinas ocultas en las montañas de Wadi Musa. Decidido a verlas, fingió ser un peregrino que quería honrar la tumba de Aarón. Su guía se imaginó que iba en busca de tesoros, y para no levantar sospechas, Bergard tuvo que reprimir su curiosidad, pero pudo concluir que las ruinas que estaba viendo eran las ruinas de Petra, la antigua ciudad de los nabateos, un lugar que ningún otro europeo había visto jamás. En sus escritos, Bergard revela la emoción que sintió ante el descubrimiento y describe el momento en que salió de la oscuridad del Sikh.
A nuestro pesar, ya toca despedirse de Petra, y salimos por el mismo lugar que entramos, el majestuoso y misterioso SIC.